Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una sesión más del día. Bueno, ya ya casi vamos terminando curso, ya casi vamos, digamos, avanzando en esos en diferentes objetivos que teníamos propuestos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar hoy de un tema que es bien interesante y corresponde como a esa interpretación de los datos, ¿no? Cómo de una u otra manera se pueden generar, se pueden dar datos, se puede generar información, ¿cierto? Pero bueno, ¿y de qué manera yo la utilizo, ¿sí? Y de qué manera la voy a aplicar o la voy complementar con otros datos o con otra información para poder generar análisis lógicos, serios, pertinentes en relación al tema que nos compete, ¿no? Que es finalmente llevar a cabo esa identificación de los diferentes aspectos en relación a ese análisis o investigación de mercado, ¿no? En ese contexto. En, en ese sentido, caramba, bueno. Bueno, se me queda ahí como colgado a veces el internet. Bueno, entonces, en ese sentido, vamos a mirar, a hablar aquí dos, tres, cuatro cosas bien puntuales, bien importantes e interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene de una u otra manera, ¿sí? Esos datos estadísticos, no, definitivamente, muchachos, voy a cerrar cámara para optimizar el ancho de banda, ¿vale? ¿Les parece? Entonces, para poder proyectar como de mejor manera. Vale, listo. Vamos a ver si funciona mejor. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros estamos hemos diseñado, hemos establecido las diferentes fuentes de información, ¿sí? A través de las cuales vamos a identificar tasas de crecimiento, tasas de referencia, tasas de aceptación de un producto, bueno, qué sé yo. Dependiendo de esa evaluación, de esos análisis que nosotros estamos haciendo en ese proyecto de investigación, ¿sí? Es importante tener claro aquí unos elementos en relación a esa información, ¿cierto? ¿Sí? Eh, y, y, y a veces creo que lo he hablado varias veces en esta clase, eh, 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 el tema se va dando en la medida en que se van dando como ese proceso de experiencia, ¿no? Entonces, a veces esos primeros análisis, o si no tenemos el acompañamiento de un experto, pues eso de una u otra manera nos va a generar, bueno, podemos encontrar unos datos y una información, ¿cierto? Ah, bueno, ok, perfecto, pero la idea es finalmente establecer esas relaciones que de una u otra manera puedan generarnos todos esos datos, ¿no? que, qué tendría de particular o cuál sería ese análisis que yo puedo hacer en relación a una tabla de crecimiento en los últimos meses con relación a otro producto quizás con la misma categoría, ¿no? O quizás haciendo una evaluación quizás de la competencia. Bueno, ¿sí? Es establecer ese sentido crítico para poder determinar de una u otra manera esa relación que nos va a justificar todo lo que estemos haciendo, ¿sí? ¿Sí? Por eso vuelvo y lo reitero, ¿no? Allí se hace importante en esos primeros ejercicios que se estén comenzando, que se estén llevando a cabo, acompañarse de un experto, ¿no? Para que nos ayude a orientar e identificar esas diferencias o esas variabilidades que se puedan dar en relación a esa información que quizás vamos a ir encontrando poco a poco, ¿no? Ahí vamos dilucidando y vamos revisando y vamos identificando y pues de una u otra manera tendrá que tener relación y coherencia con los factores que nos están llevando a la investigación, ¿sí? A esa indagación que estamos haciendo de esa información.
Me explico. Cuando decidimos hacer un levantamiento de información es porque ya definitivamente sabemos o reconocemos que hace parte de un proyecto de investigación de mercados, ¿sí? Y ya hemos superado dos fases iniciales. Una que ha sido la pregunta de orientación, ¿sí? Identificar cuáles son los factores que nos están llevando a hacer esa investigación, cuáles son los elementos que vamos a tener presentes, a tener en cuenta para poder llevar a cabo ese proyecto de investigación que sea pertinente, que ya definitivamente el responsable de la toma de decisiones ya indiscutiblemente ha dado la orientación, ya tenemos la directriz y ya de una u otra manera ya sabemos qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Ya sabemos qué es lo que vamos realmente a identificar. ¿Mm? No será lo mismo hacer, digamos, en esa pregunta de investigación o en esos objetivos que nos estemos trazando, no será lo mismo, no sé, si tenemos tenemos varias líneas de productos, ¿sí? Eh, y pues naturalmente dentro de esas líneas de productos muy probablemente tengamos un producto estrella, ¿cierto? Que es el que realmente se reconoce en el mercado, nuestro público, nuestros clientes lo conocen claramente y es el que más compran, ¿sí? Quizás de pronto por un estado de madurez del producto y demás. Al momento de hacer esa investigación, pues, y si yo estoy indagando específicamente sobre mi producto estrella, yo no podría, dentro de esos datos o esas referenciaciones, ir a confundir esa información con mis otros productos, ¿cierto? Con mis otras líneas de producto. Sí, eso es también muy importante. De pronto, si ustedes dirán, no, pues que eso se sale de la lógica. No, mire que a veces se cometen una serie de errores cuando no se tienen claramente identificados esos aspectos. ¿Sí? Entonces, se confunden a veces esa información, ¿sí? O esa línea de investigación también se confunde. ¿Mm? Entonces, por eso se hace referencia y se hace aclaración en relación a esos diferentes aspectos que de una u otra manera vamos a encontrar con esa información. ¿Mm? Precisamente, mire, aquí estamos en un ejemplo, ¿cierto? Podemos Pues no identificar, tanto de él, que sino que mami nunca sabe. existen eh, una serie de condiciones y características en razón a estos dos datos estadísticos que tenemos en nuestra diapositiva. ¿Sí? Ah, ok, sí, tenemos un dato 51 y el otro 49. Ok, súper. Pero, ¿eso qué me quiere decir? ¿No? Yo qué análisis, qué, qué puedo derivar de esa información que está puesta ahí, ¿no? ¿Qué puedo determinar? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es importante establecer claramente esos valores diferenciales entre esa información y lo que yo puedo deducir de esos datos que están allí compuestos. ¿Sí? eh, Podría acompañar esa información, ¿sí? En razón a que alguno de los productos, lo voy a decir así escuetamente, eh, puede ser que como parte de ese análisis de esa información, ¿sí? Puede ser que las campañas de marketing mix son muy parejas o son muy similares para las dos marcas de gaseosas y por lo tanto no se encuentra una clara diferenciación o no se encuentra una clara ventaja competitiva en relación a la otra, sino que pues los datos son muy parejos, puede ser. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, o también puedo decir que definitivamente una de esas bebidas, perdón, está tan bien posicionada y reconocida en el mercado que no necesita colocar o no necesita establecer pautas comerciales tan representativas con relación a la otra bebida que sí está está estableciendo presupuestos altamente digamos, onerosos en relación y por eso es que de una u otra manera se mantiene esa condición
eh, quizás de igualdad o de reconocimiento de un público, del público encuestado. No sé, se me están ocurriendo esa serie de cosas para tratar de justificar qué es lo que se está dando en relación, ¿cierto? A ese dato estadístico. ¿Mm? Porque, pues, bueno, vuelvo y los digo, me dice 51 y 49, son datos casi muy similares, ¿no? Realmente esos dos puntos de diferencia, o qué tal, o qué grado de relevancia tendrán esos dos puntos de diferencia en relación a ese mercado en el que se está, de ese mercado de las gaseosas, y específicamente esas dos gaseosas, ¿cierto? Así por sí sola esa información como está ahí, no me dice nada. Sí, estamos casi iguales, ¿cierto? Se reparten ese mercado. Y específicamente ahora, no también, digamos, estamos haciendo una comparación de esas dos bebidas, ¿cierto? No podemos de pronto estar haciendo una comparación de las dos bebidas menos favoritas del mercado, ¿sí? Entonces, a ese universo al cual le hicimos la consulta, pues de pronto no tiene un alto grado de relevancia lo que estamos presentando, ¿sí? En relación al segmento del mercado total. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que ese es el asunto, ¿no? Esa información, ¿sí? Por eso es tan importante ese análisis crítico y de las diferentes variables, ¿cierto? Más que el análisis crítico, ese análisis crítico de las variables que estamos evaluando al momento de llevar a cabo un proceso de indagación o de revisión por parte o que tenga esta naturaleza o estas características, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera ese estudio de gaseosas me podría llegar a mí mostrar o justificar claramente la respuesta perdóneme, la pregunta de investigación que estoy llevando a cabo? ¿Mm? ¿De qué manera ese posible gráfico me pueda justificar la hipótesis inicial, ¿sí? La hipótesis que estoy justificando o sustentando como parte de ese proyecto? ¿De qué manera también me está aportando en la consecución o en el cumplimiento de los objetivos, del objetivo general o de los objetivos específicos? ¿Cierto? Es eso, es eso, no solamente sacar el dato de información por sacarlo, sino que de una u otra manera me sustente claramente el objetivo al cual quiero dar, a los cuales quiero llegar, y que me responda y que me sustente como parte de esas preguntas de investigación que yo tengo planteadas. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿sí? Es poder determinar, ¿sí? Eh, que toda esa información, que todos esos esfuerzos que yo llevo eh, ejecuto, ¿sí? Todos esos recursos que de una u otra manera estoy llevando a cabo y que estoy consumiendo, ya sea a través de tanto recursos físicos, recursos financieros, ¿sí? Tiempo, contratación quizás de personal, aplicación de información de estadística, bueno, y demás, y que de una u otra manera pues realmente me pueda llevar a esa justificación. ¿Mm? Y en ese sentido, pues como lo vemos en la diapositiva, nosotros, acuérdense, después de que nosotros hacemos nuestra pregunta de investigación, que es la razón por la cual estamos llevando a cabo nuestro proyecto, debemos formular una hipótesis, ¿sí? Que es el segundo paso. Formulamos la hipótesis. Al formular la hipótesis, el investigador hace una especie de afirmación en relación a los fenómenos o un fenómeno o una serie de fenómenos que pueden estar generando la razón de nuestra investigación. ¿Mm? Y yo puedo decir que como parte de mi hipótesis, ¿sí? Puedo decir que la variación en la disminución del consumo de nuestro producto estrella está relacionada directamente con el decrecimiento de la economía por pandemia, ¿cierto? Esa podría ser mi hipótesis inicial.
¿Mm? Esa es mi hipótesis. Esa es con la cual yo estoy justificando las razones de por qué nuestro producto estrella definitivamente ha tenido una baja en las ventas del 20%, ¿sí? En los últimos, en los últimos 2 trimestres. Esa hipótesis que yo estoy haciendo, ¿sí? Esa hipótesis con la cual estoy haciendo esa afirmación, con la cual estoy suponiendo, tratando como investigador, tratando de darle respuesta a esa pregunta de investigación. En el argot se llama hipótesis nula, es la primera, ¿no? Es esa hipótesis que deriva de la inferencia que puede hacer el investigador en relación a su experiencia previa, a esa indagación que hizo de información secundaria antes de iniciar con el proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, pues muchas empresas se han visto afectadas por el fenómeno de pandemia y pues de una u otra manera el investigador dice, no, es que nosotros también nos vimos afectados por esa situación y pues esa es la razón, ¿cierto? Es una situación general y eso hace parte de el efecto de disminución en la tasa de crecimiento, en la tasa de crecimiento de la venta de estos últimos 2 trimestres. ¿Sí? Y es esa primera hipótesis. Y el resto y lo que vamos a llevar a cabo, ¿cierto? La aplicación de esas diferentes metodologías para levantar la información, para analizarla, para documentarla, ¿cierto? Nos va a llevar a identificar realmente cuál es esa razón con la cual nosotros por las cuales esa es la razón verdadera por la cual se da la disminución en ventas del producto, de ese producto estrella. ¿Mm? Y en el argot se llama hipótesis alternativa. Puede llegar a suceder, ¿sí? Que la hipótesis alternativa pueda ser exactamente bueno, pueda llegar a ser igual a nuestra hipótesis nula. Es decir, que lo que dijo el investigador en relación a esa dinámica de crecimiento del nivel de ventas está orientado precisamente a la situación macroeconómica del país y ese fenómeno está afectando las ventas de nuestro producto estrella. Pero podemos de pronto, en el desarrollo de nuestro trabajo, de esa investigación, de esa elaboración de encuestas, de identificar los diferentes canales, de comparar el producto con otros productos, quizás, ¿sí? O identificar esas diferentes elementos en ese mercado a partir de las propuestas de investigación que se hayan eh, sugerido o recomendado o consignado en el trabajo para sustentar nuestro ejercicio, nos damos cuenta que definitivamente es que estamos siendo desplazados por un producto sustituto. ¿Mm? Por lo tanto, en ese sentido, para nuestro ejercicio, ¿sí? Nuestra hipótesis nula estaría incorrecta. ¿Sí? ¿Sí? La comprobación de esa hipótesis nos está demostrando que son otras variables las que definitivamente están afectando la disminución en las ventas de ese producto estrella. Y en ese sentido, ¿sí? Podrá el investigador de tomar dos tipos de decisiones. ¿Sí? Aceptar la nueva hipótesis, ¿sí? Es decir, que a partir de esa indagación y de esa confirmación de esos datos y todo el ejercicio que hicimos de investigación de mercados, esa nueva hipótesis es que definitivamente estamos perdiendo mercado porque tenemos nuevos productos sustitutos que tienen otra serie de características, el producto sustitutos son más baratos, se adaptan en mejor condiciones eh, eh, quizás de tecnología, bueno, qué sé yo, ahí podríamos encontrar muchas cosas, ¿cierto? Pero yo como investigador, yo puedo decir si acepto o no esa situación, ¿no?
Uno podría decir, no, pero si esa es, o sea, si el ejercicio que se llevó a cabo nos llevó a concluir que esa es la razón, ¿cierto? No es lo que yo estaba planteando inicialmente, que era por tema de recesión macroeconómica, sino que es otro asunto. Eh, entonces, podemos establecer allí, perdóneme, el investigador puede determinar si acepta o no esas razones, ¿sí? De esa comprobación de lo que derivó de ese proyecto. El investigador puede llegar y decir, no, replanteemos entonces las metodologías con las que hemos llevado a cabo nuestro ejercicio de verificación y revisemos esas razones o ese resultado final de hipótesis que tenemos. ¿Mm? O podrá aceptarla, ¿cierto? Aceptarla y corroborar a partir de, pues vuelvo y lo reitero, de los diferentes métodos con los que se llevaron a cabo la aplicación y se identificaron esos factores y sacar unas nuevas conclusiones en relación a esos diferentes aspectos. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, eh, poder de una u otra manera establecer esos diferentes aspectos. En estos proyectos de investigación, ¿Mm? puede llegar a darse varios escenarios en relación a, a esos aspectos que les acabo de mencionar. El aceptar o no los hallazgos encontrados, ¿sí? Y seguir con el proyecto de investigación y determinar o establecer las características reales que pueden estar afectando el comportamiento de nuestro producto. ¿Sí? Allí ya tendremos que identificar si realmente la aplicación de esas diferentes metodologías utilizadas fueron las pertinentes y las adecuadas, porque también puede llegar a ocurrir eso. Ojo, aquí, ya, aunque ese no es el objetivo del tema por ahora, ¿no? El objetivo es aceptar las hipótesis, ¿sí? Entender que las hipótesis están ahí y que ahí puede haber variabilidad en esas diferentes hipótesis, en la que yo planteé inicialmente como una causa posible y lo que las diferentes metodologías aplicadas me están mostrando y me están justificando. Hasta ahí, digamos que dejémoslo ahí en un circulito, ¿sí? Dejémoslo en un circulito y vamos a explicar en relación a lo otro, ¿sí? A los otros aspectos para de pronto no llegar a generar confusión. Entonces, vamos aquí a mirar eh, un pequeño video para, digamos, justificar un poco lo que hemos mencionado hasta el momento en relación a esas hipótesis. Hola a todos. En este video vamos a explicar los tipos de errores que se pueden cometer cuando hacemos una prueba de hipótesis. Antes vamos a recordar las hipótesis usuales que se tienen y es la hipótesis nula, que es una afirmación sobre el parámetro de una población. En este caso estamos diciendo que el parámetro θ es igual a un valor de referencia. La hipótesis alterna usualmente puede ser una de estas tres, y es que sospechamos que el parámetro no es igual a ese valor de referencia, sino que es menor. Otra posibilidad es que la hipótesis alterna sea que el parámetro es diferente a ese valor de referencia o que el parámetro sea mayor que ese nivel de referencia. Entonces, en un problema vamos a tener la hipótesis nula y una de estas tres hipótesis alternas. Cuando realizamos una prueba de hipótesis, debemos ser conscientes de dos situaciones. Una es cuál es la situación real de la hipótesis nula. La hipótesis nula puede ser verdadera o la hipótesis nula puede ser falsa. Y por este lado vamos a considerar la decisión de la prueba de hipótesis. Es posible que al realizar la prueba de hipótesis obtengamos esto, quedarnos con la hipótesis nula, aceptarla o rechazar la hipótesis nula. Si aquí tenemos dos situaciones y aquí otras dos, cuando las mezclemos vamos a tener 4 resultados. Este primer resultado de acá que estoy señalando es cuando la hipótesis nula es verdadera y yo decidí, o mi
decisión fue aceptarla. En ese caso no cometo error porque ella fue verdadera y yo decidí quedarme con ella. En ese caso hice lo correcto. Otra situación correcta es esta, que es cuando la hipótesis nula es falsa y mi procedimiento de prueba de hipótesis me dijo que la rechazara. En ese caso estoy en lo correcto porque eh, era falsa y yo la rechacé. Sin embargo, hay otras dos situaciones que están señaladas en esta tabla por medio de color rojo, que son dos posibles situaciones que no nos agradaría tener, y es esta. La primera es que supongamos que H0 es falsa y mi procedimiento de prueba de hipótesis me dijo que me quedara con H0. En ese caso estoy cometiendo un error tipo 2. Eso se llama error tipo 2 y sucede cuando H0 es falsa y yo acepté H0. Y existe otra situación de error, es esta de error tipo 1, que se da cuando la hipótesis nula es verdadera y yo decidí rechazar la hipótesis nula. Ese es el error tipo 1. ¿Cómo se define el error tipo 1? Se denota con la simbología alfa, con la letra griega alfa, y es la probabilidad de rechazar H sub 0, dado que H sub 0 es verdadera. Y el error tipo 2, que lo tenemos acá, es la probabilidad de no rechazar H sub 0, dado que H sub 0 es falsa. Esos son los dos tipos de errores que se pueden cometer y la idea es realizar procedimientos de prueba de hipótesis en los cuales esos dos tipos de errores sean lo más pequeño posible. Este primero está en manos del investigador. Cuando el investigador va a realizar el procedimiento de prueba de hipótesis, define el valor de alfa, entonces está en las manos del investigador. Por eso estos niveles de significancia alfa son siempre pequeños, 5%, 3%, 2%, y están en manos del investigador. Y este error tipo 2, para podernos proteger del error tipo 2, una de las formas es aumentando el tamaño de la muestra. De esa manera entonces disminuimos el error tipo 2 y disminuimos el error tipo 1 definiendo un alfa pequeño. Espero que hayan comprendido los tipos de errores y que puedan aplicar pruebas de hipótesis fácilmente. Bueno, entonces, digamos que en ese sentido, pensaría uno, no, pues es que es muy sencillo, ¿no? Es sencillo determinar si realmente estoy, si estoy aceptando la hipótesis correcta o la hipótesis equivocada o la errada, ¿no? Vuelvo y lo reitero, y digamos que se da en el sentido, puede llegar a existir confusión por parte de la persona o de la información que quizás se esté llevando a cabo. ¿M? Por eso, en la medida en que se va llevando, se va desarrollando el ejercicio, ¿sí? En la medida en que se va desarrollando la investigación, es prudente ir revisando que los diferentes elementos o los diferentes aspectos que se hayan propuesto en esa investigación se estén cumpliendo ahí, ¿no? Entonces, tener como un checklist, ¿no? Para poder identificar si realmente vamos en concordancia con lo propuesto, ¿m? Si vamos en el orden propuesto, ¿sí? Y si vamos a ir cumpliendo allí con cada uno de esos diferentes aspectos que quedaron consignados en el proyecto de investigación. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, y puede llegar a suceder, ¿no? O sea, si se hace la aclaración es porque de pronto el investigador puede de pronto desorientarse, estar contemplando otra serie de aspectos o otra serie de elementos, ¿sí? Ha perdido de pronto el norte del trabajo, de lo que se está proponiendo, ¿sí? Y puede llegar a confundirse en esos diferentes elementos. Pueden darse con situaciones muy complejas, ¿no? Grados de complejidad, ¿sí? Y bueno, ya digamos que cada, ¿y eso cómo se puede determinar? No, pues es que cada proyecto de investigación de una u otra manera te irá llevando a esas diferentes dinámicas. No todos son iguales, ¿no? ¿Sí? Mira en el video lo que proponía lo que proponía la persona para poder optimizar de pronto esos diferentes errores. Pues tener muestras grandes
para poder de una u otra manera tener la certeza de que no me estoy sesgando, ¿no? Muestras, y cuando hablamos de esas diferentes muestras, pues puedes tomar como de diferentes sectores, bueno, dependiendo de lo que estemos indagando, ¿no? Como de diferentes sitios, de diferentes puntos de vista, si estoy haciendo levantamiento de información, no sé, a través de una encuesta quizás, entonces tratar de buscar diferentes personas, diferentes edades, pero también lo volvemos otra vez a decir, si mi segmento no son personas mayores de 60 años, pues yo no voy a perder el tiempo haciéndole preguntas a ese segmento porque no hace parte de ese buyer persona o ese segmento al cual estoy orientando mi mercado, ¿cierto? Entonces, es considerar todos esos elementos, todos esos aspectos, todas esas variables que de una u otra manera pueden llegar a afectar los resultados, ¿sí? Y pues también podrán llegar a generarme un sesgo en toda la información que yo pueda estar levantando y demás. ¿Mm? En ese sentido, digamos que creo que ya habíamos mencionado eh, cuáles podrían ser esas diferentes herramientas o estrategias con las cuales a partir de la que yo tenga dentro de la organización, dentro de la empresa, para poder de una u otra manera ir generando como todos esos datos o alimentando esas diferentes bases de datos que de una u otra manera me puedan generar o me puedan establecer información que sea relevante para la consecución de mi investigación. ¿Mm? Entonces, para hacerlo un poco general, ¿sí? Bernal nos muestra aquí en un cuadro cómo es como esas características de esa información que nosotros podemos tener o adquirir en las diferentes actividades de la organización, ¿sí? Él nos dice de manera clara, sencilla, que para los datos, ¿sí? O la información que se encuentra al interior de la organización, ¿sí? Están desde esa perspectiva de resultados y los programas, ¿sí? Creo que también en la primera clase hicimos referencia a eso, ¿no? A veces las organizaciones tienen plataformas contables, tienen seguimientos, sistemas de administración de clientes, datos de información en relación a quizás a logística, ¿sí? Despachos, bueno. Y de una u otra manera, a partir de la integración de esas diferentes bases de datos o esos procesos que se tengan al interior de la misma empresa, pues podríamos sacar información o generar informes relevantes para, de una u otra manera, complementar nuestro proyecto de investigación. Y habrán otros procesos que de una u otra manera tendremos, pues para poder tener esa información, tendremos que llevarlos a cabo, ¿cierto? Evaluarlos, desarrollar estrategias e implementar metodologías adecuadas y pertinentes para poder tener esa información, ¿sí? Y pues son estos que Bernal nos determina o nos marca como procesos de inteligencia y lo que corresponde a la investigación de mercados. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, creo que también hemos hablado en otras clases de esas diferentes fuentes externas, ¿sí? Que de una u otra manera harán parte o bueno, no, a los que la organización, cuando está llevando a cabo un proyecto de esta naturaleza, pues podrá acceder para poder llevar y tener esos datos, ¿no? Vuelvo y lo reitero, es la aplicación de una serie de metodologías, ejercicios que sean coherentes, que vayan en relación, digamos, como en ese paso a paso, ¿sí? Y es importante tener como ese checklist, ¿no? Estamos haciendo esa información, la estamos organizando, estamos yendo a las fuentes pertinentes, estamos yendo a las fuentes quizás, ¿cómo se lo digo? Recientes, ¿no? Si son datos que sean recientes, cuando estamos hablando de pronto de esos informes macroeconómicos o informes sectoriales que de pronto puedan llevar a cabo esas organizaciones gremiales, ¿sí?
Entonces es acudir a esa información que sea reciente, que de una u otra manera sea pertinente, ¿no? No porque de pronto una información de hace 10 años no sea importante, no tenga relevancia, pero pues es que digamos que en este momento, mira, acabamos de pasar por una transición muy particular, ¿sí? El mundo acaba de pasar, o estamos pasando por una transición muy particular que es COVID, y no es lo mismo, no va a ser el mismo análisis, no van a ser los mismos datos, datos quizás estadísticos o casos de georreferenciación en relación a lo que podamos haber visto en una evaluación de hace 5 años a lo que podamos hacer hoy, ¿no? Hoy en día, ¿no? Las condiciones son totalmente diferentes, las condiciones socioeconómicas, eh, las condiciones políticas también son diferentes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, además porque hay una serie también de prioridades y orientaciones que la misma sociedad se ha generado en relación a esta misma situación, ¿no? Y muy probablemente esas características psicológicas quizás, ¿sí? Me afecten esas decisiones de compra a mi producto. Quizás otros no, pero el mío sí, ¿cierto? Entonces, es evaluar todos esos diferentes elementos y esos diferentes aspectos a partir de esos, digamos, 4 características o elementos con los cuales el autor nos menciona. ¿Mm? También hablábamos en otras clases, ¿sí? De que cada organización, a partir de esos diferentes elementos que acabamos de ver en la anterior diapositiva, establecerá su sistema de información de mercados, ¿cierto? Tendrá que de una u otra manera evaluarlo en relación a esas diferentes variables eh, eh, en las que afecten realmente la composición de su modelo de negocio, ¿sí? La composición de su estrategia comercial, ¿sí? La composición de sus capacidades financieras incluso, ¿sí? No es lo mismo de pronto el análisis de demanda que le va a hacer Coca-Cola, ¿sí? Al análisis de demanda de Postobón. Son totalmente diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que esto también ya lo habíamos visto en otras clases, ¿no? ¿Cuáles son esos diferentes variables, ¿sí? O características que de una u otra manera se tendrá que tener en cuenta al llevar a cabo ese análisis de demanda, ¿no? ¿Cierto? Conocer que siempre, que creo que he insistido mucho y les he dicho varias veces que el buyer persona, ¿no? ¿Cómo lo tenemos identificado, ¿no? A ese cliente, a ese consumidor. ¿Mm? Entonces, que nos, y cada uno de estos diferentes aspectos que tenemos aquí cuestionados, ¿sí? Nos pueden llevar a identificar o entender que quizás de pronto pueden existir errores en el diseño o en ese ejercicio inicial, esa etapa inicial del proyecto. Eh, de una u otra manera, establecer que además porque mire, es claro que los mercados están en permanente cambio, ¿no? La sociedad está en permanente cambio y ese permanente cambio de esa sociedad hace que también sus tendencias de consumo varíen, las tendencias de ingreso cambian también, las necesidades, el establecimiento de esos requerimientos como sociedad a partir de esos individuos también van cambiando, ¿sí? Entonces, naturalmente, el mercado siempre va a estar en una dinámica. Siempre vamos a encontrar nuevos actores, ¿no? Eh, vamos a encontrar desarrollos tecnológicos que de una u otra manera o innovación que van a generar que esas necesidades de consumo de ese mercado, de la sociedad, también vayan variando, ¿no? Entonces, por eso se hace supremamente importante establecer y determinar esas características que van a afectar específicamente la empresa. Y cada empresa será totalmente diferente, ¿cierto? Ya lo mencionábamos, creo que ya les he puesto varias veces el ejemplo de las dos panaderías, ¿no?
Entonces son empresas, son panaderías, se dedican a vender pan, pero sus procesos son diferentes, ¿sí? La orientación de una es totalmente, el tipo de cliente o de consumidor es totalmente diferente a la otra. Bueno, creo que ya no vale la pena recalcarlo en ese aspecto, pero sí es importante que lo tengamos claro, ¿no? Es supremamente relevante entenderlo, saberlo. Las empresas todas son diferentes, ¿no? Y aquí viene un tema que a mí me parece fantástico, y es la DOFA, ¿sí? Digamos que la DOFA se convierte en esa primera herramienta de análisis para que el administrador, el responsable de tomar decisiones, se contextualice, ¿no? Entienda qué es lo que le está pasando, ¿sí? Entienda claramente cómo está, ¿sí? Cómo está dentro de sus diferentes aspectos, eh, eh, tanto de procesos o de generación del cumplimiento de esos objetivos estratégicos que tiene puesto la organización, ¿sí? Entonces, allí, además porque tenemos una DOFA de hace 6 meses y yo vuelvo y hago otra DOFA hoy y es diferente, ¿cierto? Se presentarán variaciones, ¿no? Algunos aspectos se mantendrán, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo si no he cumplido, de pronto, si no he potencializado quizás de pronto las oportunidades, ¿no? Que tenía yo allí consignadas hace 6 meses, y cuáles eran esos valores de oportunidad y, y que de pronto, de una u otra manera, en relación a esa misma dinámica, hoy en día ya no son las mismas, puede ser, ¿cierto? No las he potencializado, o cuando he tenido una serie o he identificado quizás algunos elementos que eran susceptibles de ser mejorados. Y han pasado 6 meses y definitivamente no hemos hecho nada para superar esas diferentes barreras que de pronto habíamos identificado dentro de 6 meses. Entonces, es más, es para nuestra vida diaria también, ¿cierto? Tener identificado, hacernos una DOFA personal. Es supremamente, es una de las herramientas, además porque es muy sencilla de hacer, ¿no? Es muy sencilla de tomar esos diferentes elementos, esos diferentes aspectos y relacionarlos y tener claros en cuáles son las diferentes perspectivas y tenerlas claro en cuáles son esas diferentes perspectivas con las cuales tengo que trabajar, ¿cierto? Y tomar acciones bueno, acciones de mejora, bueno, intervenir, ¿cierto? Intervenir indiscutiblemente en relación a ese aspecto, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver de pronto un poquitico más del tema, vamos a hablar un poquitico más en profundidad de la DOFA. Naturalmente, entender esos diferentes características que se puedan dar en relación a esas dinámicas de mercado, ¿no? Y a veces no necesariamente, o sea, tenemos que ir un poco más allá, ¿no? No solamente en el mercado en el cual me desempeño, ¿sí? O en el cual me encuentro, sino también entender el clúster, ¿no? Esas diferentes, digamos, organizaciones o subsistemas o industrias que de una u otra manera participan activamente en ese clúster, ¿no? Entonces, no sé si yo me dedico a la comercialización a la fabricación de ropa, quizás. Entonces, cómo es la dinámica del precio de los insumos? Si las variaciones en relación a el incremento del dólar o la disminución, sí, de ese incremento del dólar están generando impacto pues, de crecimiento en valor a esos insumos. Eh, si definitivamente en razón a esos eh, condiciones de mercado o esa situación que se está dando hoy en día, eh, de falta de abastecimiento por parte de ciertos puertos chinos, hay un factor de oportunidad que yo pueda aprovechar. Bueno, o sea, tener claro esas diferentes variables que me pueden afectar en el corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? O sea, estar muy atento, estar muy, digamos,
estar preocupado, estar atento en lo que realmente me compete, ¿no? Cuando soy responsable de un proceso, de una empresa, de una organización o de un área, no necesariamente tengo que ser el gerente general. Si de pronto mi área es de producción o si mi área hace o hace parte de, digamos, puede ser logística, ¿sí? Y que afecta de manera transversal algunos procesos de la misma organización, pues es importante estar pendiente de esos temas, ¿no? De todo lo que está pasando, de todo, de esas diferentes dinámicas. Por eso cuando ya por eso es que es tan bonito este proceso de formación, porque ustedes, cuando uno inicia a formarse, permanentemente tendrá que estar estudiando, permanentemente, ¿no? Así sea una nueva normativa que surge en relación al establecimiento, no sé, por parte del Congreso. Entonces, es un nuevo tema y no sé, si yo trabajo en logística, entonces habrán una serie de disposiciones en relación a las actividades así sea que sea el cambio del pico y placa, no sé, pero todos esos aspectos de una u otra manera debemos tenerlos claros, ¿no? Podrán parecer tonterías, ¿no? Pero es que hacen parte de ese entorno general, ¿no? ¿Sí? Porque si afecta mi operación, ¿sí? Si yo no puedo sacar, tengo que hacer distribución, pero por razones eh, de disposiciones ambientales en la ciudad, se generaron ciertas restricciones a ciertos modelos de vehículos, ¿cierto? O a ciertas líneas de vehículos, y no puedo sacar a hacer la entrega de mi producto, ¿no? Entonces, caramba, tengo que establecer, se me está afectando, ¿cierto? Le está afectando a la organización su estrategia de de comercialización, bueno, de entrega, ¿sí? O sea, sus canales, le está afectando los canales de comercialización. Pues, tendrá que tomar una decisión, ¿no? Y es eso, ¿no? Entender todos esos diferentes aspectos, ¿cierto? A veces los vemos como muy sencillos, pero son supremamente importantes para el desarrollo y cumplimiento de esos objetivos, ¿no? El entorno general, el entorno interno, claro que sí. Por eso hablo de la DOFA, ¿no? Como de una u otra manera también esas diferentes variables que podemos encontrar al interior de la organización pueden generar una serie de elementos positivos o situaciones positivas o situaciones negativas y tengo que tenerlas claras, ¿no? Y si yo no las contemplo dentro de esa indagación, dentro de esa investigación, muy probablemente no voy a resolver adecuadamente esos diferentes aspectos. ¿Mm? Mire, hay veces que, mire, póngale que hay veces que los problemas de comunicación dentro de las organizaciones son supremamente complejos, ¿no? Y no se da. De hecho, no se da la comunicación. Eh, Podemos decir que nosotros tenemos un sentido de comunicación vertical y aquí todos estamos debidamente informados y los jefes, los líderes de área, escuchamos a los colaboradores y cuando uno va a mirar, pues puras pamplinas, eso es mentira, ¿cierto? Entonces, puede llegar a suceder, ¿sí? Que en el proyecto, haciendo la investigación quizás de mercados, y vamos allá y miramos al área de despachos, ¿sí? No sé, y encontramos que ha sucedido o están sucediendo una serie de situaciones que de pronto no se están teniendo, no se están contemplando y que la gerencia no los reconoce. ¿Cierto? Entonces, esos son diferentes aspectos que también se deben tener en cuenta en esos proyectos, ¿no? Cómo funciona también ese tema de comunicación. Bueno, y todos esos elementos que se puedan dar en esas dinámicas de interacción entre los diferentes subsistemas de la empresa. ¿Mm? Naturalmente, cuando hablamos de ese marketing, pues indiscutiblemente vamos a hablar de, mm, del marketing mix, ¿no? Entonces, como de una u otra manera, las variables que puedan derivar de esas 4Ps, ¿sí? Pues van a configurar una serie de preguntas y de establecimiento de nuevas variables a tener en cuenta en el desarrollo de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, aquí se sugieren unas preguntas, pero obviamente pueden ser mucho más, ¿no?
obviamente, ¿sí? En ese sentido, ver cómo de una u otra manera, al tomar cada uno de esos diferentes aspectos en relación a ese marketing mix, pues podemos establecer una cantidad de indagaciones o de cuestionamientos en relación a esos diferentes procesos que se derivan de nuestra actividad, ¿no? Entonces, aquí vamos a, para optimizar un poquitico. Bueno, ahora sí. Eh, Entender cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Cómo estamos haciendo esa diferente, esa aplicación de ese marketing mix, ¿sí? Porque a veces también, ¿no? Muy bonito allá eh, muy bonito allá el establecimiento de esas estrategias de marketing, ¿sí? Y podrá estar dentro de esos diferentes aspectos estratégicos en las diapositivas del gerente de marca o en las diapositivas del jefe de ventas, incluso hasta en las del gerente general, ¿sí? Pero finalmente, al momento de hacer la revisión, ¿cierto? No se ejecuta nada de esto, ¿cierto? No se ejecuta, ¿sí? No sabe, a veces uno va de pronto y mira cómo ha sido, quizás de pronto le va uno a preguntar al responsable, venga, ¿y cuáles son esos canales de comercialización que usted tiene dispuestos para comercializar su producto? Ni idea, ¿cierto? Pero está puesto en unas diapositivas, ¿cierto? Y pueden estar hablando permanentemente que la estrategia y demás, pero no lo aplican, ¿cierto? O de pronto se aplica, pero se está aplicando de una manera que quizás de pronto no se ha potencializado, no se ha mejorado, ¿cierto? No, ¿cierto? No se ha llevado a cabo la implementación de un plan de mejora en el establecimiento de un correcto ejercicio de distribución, ¿no? ¿Sí? Entonces, quizás de pronto pensamos que nosotros tenemos un carrito, una camioneta y que con esa camioneta estamos cumpliendo con nuestros objetivos. No, definitivamente no. No porque no está llegando el producto, no estamos abasteciendo en los momentos en que el cliente lo necesita, ¿no? Acuérdense, muchachos, ¿cierto? Nosotros estamos orientados o estamos hablando de que tenemos que orientar todos nuestros esfuerzos a la satisfacción del cliente, ¿no? Y quizás de pronto el producto no está llegando en el momento en que el cliente lo necesita, ¿sí? Entonces, es eso, entender esos diferentes aspectos. Por ejemplo, eso que acabé de mencionar. ¿Sí? Digamos que no está aquí contemplado quizás dentro de las preguntas, pero eso hace parte de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Oiga, ¿sí estamos entregando en los tiempos, en los momentos en que el cliente lo necesita? ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, y podríamos hacer muchas preguntas más en relación a eso, ¿no? Pero digamos que en el sentido general es como llevarlos a esa reflexión, ¿no? Básicamente. Bueno. Y pues de una u otra manera, cuando se está haciendo como parte de ese proceso de investigación, ¿sí? Como parte de ese proceso, pues naturalmente tenemos que iniciar eh, haciendo también pues un diagnóstico, ¿no? Tenemos que acompañar em, esas diferentes fases, pues con un diagnóstico, ¿sí? Y aquí es donde viene la DOFA, ¿no? Ahí es donde yo les digo que es supremamente, que a mí me parece una herramienta fenomenal, fantástica, en esa, como parte, además por lo sencilla que es, ¿no? Es que es muy sencilla de llevar a cabo y usted puede de una u otra manera determinar realmente cómo va evolucionando en ese establecimiento de esas diferentes situaciones en las cuales usted pueda estar relacionando dentro de en esa DOFA, ¿no? Robinson, te escuchamos. Instructor, ya que usted habla de la DOFA, también
en algún momento me pareció muy interesante como también podemos cambiar como esas amenazas y convertirlas en oportunidades. Digamos, nosotros trabajamos en sectores en donde son muy estigmatizados. Entonces, esas eran las debilidades que se tenía porque se hablaba de la delincuencia, del robo que había en el sector y pues estas problemáticas que habitaban ahí para poder realizar actividades turísticas. Y lo que se llegó a hacer fue una reunión con los jóvenes, mostrarles cómo de una buena manera se podía generar mucho más dinero, porque pues las actividades con extranjeros van en la parte de divisas, entonces pues el pago es mucho mejor y pues de esta manera podíamos explotar todo lo que ellos conocían del territorio y empezaron a mostrarnos cosas bellas y a brindarnos seguridad al mismo tiempo. Entonces pienso que también hay veces debemos de analizar este factor y cómo podemos convertirlo. Correcto. Y eso fue lo que ustedes hicieron, intervenir, ¿cierto? Esa serie de situaciones que se estaban dando allí, bueno, negativas que tú mencionas, al momento, y me imagino que fue un proyecto, o cómo fue el asunto ahí, si de pronto me puedes ampliar un poquitico. Profe, es que yo soy gestor de destinos turísticos y en este momento mi propósito es generar un tipo de turismo comunitario en donde Sí, se fortalezcan distintas culturas y pues de igual manera que el turismo le deje una parte a la localidad, al municipio, a la ciudad, porque pues el turismo se realiza, pero lo que queda dentro de las localidades o lo que le queda a la gente es la basura y la destrucción que se realiza. O sea, las actividades que se realizan no se realizan en conjunto con las comunidades para pues, poder fortalecer la economía de ese municipio, de esa localidad, de esa ciudad. Entonces, lo que nosotros empezamos es a generar un aprovechamiento de los recursos con los que contamos, porque pues muchas veces sabemos que no tenemos un montón de plata para comprar un poco de carros, no tenemos cómo construir un hotel en poco tiempo, no tenemos el tiempo suficiente para realizar las actividades y al mismo tiempo cocinar. Entonces, verificando y generando alianzas, pues se empezó a crear una ruta, digamos, habían chicos que he creado también ahorita una ruta graffiti en donde la gente se expresa en la parte del aviturismo, pero por medio del graffiti. Entonces, son cosas muy hermosas que pues nos hace falta mostrar y fortalecer distintas culturas, como las distintas culturas indígenas que tenemos, en la parte cultural, en la parte histórica, en juegos tradicionales, que digamos, antes los niños se divertían y que ponchados y que yermis y que correita caliente. Entonces, nosotros tratamos de recuperar como, pues nosotros hablo de nosotros porque pues hasta ahora estoy generando la empresa, pero pues yo sé que más adelante se va a unir muchas más personas a realizar esta misma actividad y pues nosotros ayudamos a generar una alternativa. Digamos, la gente me dice, no, pero es que no tengo alojamiento, entonces busquemos una alternativa. Vamos a comprar unas carpas para hacer camping, ¿sí? Entonces, realizamos esa ayuda a la comunidad y pues vamos construyendo como más rutas turísticas comunitarias y pues ayudando a la gente a crear sus emprendimientos, cómo pueden generar una misión, cómo pueden generar una visión, unos objetivos, realizar un diagnóstico total del sector y mirar cómo se puede realizar un aprovechamiento, entonces, según también el plan de desarrollo nacional, el plan de desarrollo local, sí, entre otras planes que se realizan, el plan de desarrollo turístico que en algunos municipios no existe. Digamos, la parte de información turística me parece que tiene demasiado déficit en Colombia y eso que se realiza mucha actividad turística, digamos, en Bogotá también se realiza demasiada, pero la información no la podemos acumular o no hay esos entes que ayuden también de alguna manera a poder establecer unos límites también, porque la capacidad de carga en algunos atractivos turísticos es demasiada, ¿sí? Hay veces que quitamos palmeras para poder ver el mar, pero entonces verificamos que fue algo erróneo a la hora de que hubo una avalancha. ¿Por qué? Porque los árboles también ayudan a contener el agua y ayudan a que no lleguen dentro a los lugares que hayan casas, pero entonces nosotros mismos hacemos ese mal, digamos, no generamos códigos de ética en donde usted diga, bueno, lo que se trae se lleva y lo que está acá se deja,
porque pues muchos quieren llevarse las especies porque a veces hacen aviturismo, entonces una especie única se la quieren llevar o una especie étnica o muchos no saben que pisar una plantica pequeñita puede que esa planta llevara 3 años, hay árboles que duran 15 años en crecer, 20 años, entonces es empezar como a conservar también esa parte del medio ambiente y lo cultural y lo histórico y generar educación en distintos temas. Ok, súper, bacano, muy bacano, súper, mucha suerte. Bueno, entonces, en ese sentido, para poder de una u otra manera identificar o hacer un seguimiento mejor, hacer un seguimiento a esas diferentes eh, variables o características que yo pueda tener dentro de mi organización como gerente, está esta herramienta, la DOFA, ¿sí? Y vuelvo y lo reitero, es muy fácil de hacer y la puedo comparar claramente, ¿no? Entonces, puedo allí, el grado de, además porque me permite colocar multiplicidad de aspectos que quizás de pronto otras metodologías no me dejan quizás contemplarlos. ¿Mm? Entonces, es una herramienta, es una metodología que facilita de una u otra manera esa consecución de esos diferentes elementos, ¿no? Y lo que les menciono, lo importante es que no se me quede ahí como parte de ese cuadro en Excel o allá en el compu o qué chévere para mostrar de pronto cada vez que me piden un informe, entonces lo llevo a la junta directiva. No, 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 el asunto es realmente poder trabajar, ¿sí? Y ir de una u otra manera identificando cuáles son esos diferentes aspectos que debo potencializar, esos factores internos que de una u otra manera bueno, esos diferentes factores internos y externos que se me convierten a veces en problemas o piedritas en el zapato y que poco a poco yo tengo que ir resolviendo en la medida de ese mismo grado de madurez de la empresa, ¿no? Entonces, cuando estamos en esos momentos, en esas etapas iniciales, a veces todo digamos, esos diferentes, caramba, se me están viendo las palabras, esas diferentes variables, ¿cierto? Se ven como muy sencillas de resolver, ¿cierto? En la medida, pues como nosotros llegamos precisamente porque se llega con una iniciativa en una etapa inicial, cuando es una etapa de emprendimiento, se llega y se tienen se están resolviendo, ¿sí? Una serie de situaciones o de problemas y solucionándolos, ¿no? Pero en la medida en que la empresa comienza a madurar, comienza a crecer, comienzan a darse esas dinámicas de relación con los clientes, bueno, con los diferentes stakeholders o grupos de interés de la empresa, se van generando nuevas situaciones y se van identificando aquellos aspectos que quizás no hayamos tenido o no hayamos contemplado en esa etapa inicial, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, todas las empresas, todas, en diferentes momentos de madurez, la empresa que está empezando, la empresa que lleva 5 años, la empresa que lleva 30 años, siempre van a tener aspectos o variables dentro de estos diferentes componentes. Siempre, ¿sí? Que es que nosotros no tenemos debilidades. Mentira, lo están haciendo mal. El ego no te deja ver que hay debilidades, ¿cierto? Es que nosotros no tenemos amenazas. Mentiras, ¿cierto? Siempre, 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 en todos los momentos. Y el asunto es que como gerente o como responsable seas capaz de identificarlos claramente y atacarlas y potencializar lo que tenga que ser, bueno, intervenir y administrar o gestionar los diferentes recursos para que pues finalmente esas variables pues se potencialicen de la mejor manera o se disminuya ese riesgo que se puede dar en relación según sea el caso. ¿Mm? Entonces, pues básicamente era digamos, esos son como los diferentes elementos que quería mencionar para la clase del día de hoy, ¿sí? No sé si alguien quiera hacer alguna acotación, alguien quiera decir algo, tenga alguna duda.
Bueno, bueno, ok. Bueno, entonces, en ese, en ese sentido, entonces tenerlo claro de que las organizaciones, ¿cierto? Independientes, todas las organizaciones tendrán diferentes características, ¿sí? Al momento de evaluar, al momento de establecer ese modelo de negocio, sus diferentes procesos, ¿sí? El tipo de buyer persona, ¿sí? Y todo eso va orientado en relación a qué? Pues a su misma estrategia, ¿no? ¿Mm? Es parte de el análisis y un estudio de mercado quizás de pronto podrá ser parecido, pero no puede ser el mismo. ¿Mm? En ese sentido también tenerlo como claro, ¿no? A veces podemos decir, pues que podemos utilizar, sobre todo cuando se está buscando esa información secundaria, ¿sí? Cuando estamos haciendo la indagación, el investigador está revisando antecedentes previos, bueno, sí, son antecedentes. Cuando está buscando esa información previa en esos repositorios, y encuentra quizás de pronto proyectos de investigación que fueron similares, serán similares, pero no va a ser el mismo, ¿no? Y no puede pretender que los resultados allí obtenidos quizás vayan a darle la respuesta a su problema de investigación, ¿no? O de pronto sí. ¿Mm? Pero pues en ese sentido es mejor realizar la indagación en su propia empresa, ¿no? O sea, revisarlo independientemente de si hay un ejercicio que sea coincidente. Otro tema también, los tiempos cambian, ¿no? Permanentemente los mercados están generándose nuevas dinámicas. Lo vemos, ¿no? Digamos en el caso de la tecnología, en la aplicación de tecnología, demás aspectos, quizás de pronto en metodologías de innovación, ¿sí? El desarrollo. Y eso de una u otra manera también va generando esa evolución también de esos mismos, de esos mercados, ¿no? Y se van generando nuevos mercados a partir de, ¿sí? Lo hemos visto, creo que lo vimos también en la clase acá, ¿no? Y creo que ustedes intervenían y ustedes mismos hicieron el análisis de cómo muchas empresas han tenido que o evolucionar, ¿sí? Al establecimiento de esos nuevos mercados para atender nuevas necesidades, y aquellos productos que quizás fueron ahí su caballito de batalla, ¿sí? O que las hacían reconocidas mundialmente o localmente, pues ya no están, ¿cierto? Ya ese tema pues no está. ¿No? Entonces, y sobre todo en ese tema tecnológico, ¿no? Más en ese aspecto, ¿no? Todo lo que tiene que ver como en esa tecnología eh, eh, de telecomunicación, ¿sí? Orientada a ese aspecto, pues también ha cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, y también vemos cómo los mercados, esas dinámicas también han cambiado. Entonces es importante y es relevante que las organizaciones, todas, pequeñitas, más grandecitas, medianas, grandes, pues estén permanentemente evaluando las dinámicas de su mercado, porque pues finalmente pueden llegar a encontrarse con algunas sorpresas o algunas situaciones en relación a esas mismas dinámicas, ¿no? Y si no estamos atentos, pues caramba, nos sacan del mercado. ¿Mm? En ese sentido, bueno, poder, digamos, como entender esos diferentes aspectos que harán parte de ese proyecto de investigación, ¿sí? Tratar de potencializar claramente cada una de esas elementos, tratar de que las organizaciones permanentemente estén evaluando, estén haciendo esa indagación de su mercado, ¿sí? Ese análisis de mercado, ese análisis eh, de esas características con las cuales, vuelvo y lo reitero, se desenvuelven las organizaciones. Carlos, te escuchamos. Profe, muy buenas noches y a todos los compañeros presentes. ¿Cómo vas? Bien, profe, muy bien, gracias a Dios. Por ahí estoy emprendiendo con un primo el tema de unas pizzas, tratar de hacer las mejores pizzas del municipio y posicionarnos en la región, ¿no? Uh -huh. Eh, pues como dice usted, o sea, estamos estudiando y no se ve tanto la pizza con pollo con champiñones,
ni tampoco la mixta, la de pepperoni. Y hemos tenido, pues, que salimos el viernes pasado, y le digo, le cuento que el día viernes son promociones. Y pues, vi que la tendencia cuando hay promociones, la gente sube bastante. Igual siempre se ha mantenido la venta, pues la materia prima, apenas estamos organizando todo el tema de la materia prima, los gastos, la inversión, pero ve que es un producto nuevo y la gente lo ha ido acogiendo muy bien. Ese producto, la pizza, porque siempre se manejan las mismas pizzas de siempre, la de piña con. Entonces, sí, estamos muy contentos. Vamos a ver cómo surgen y se dan las cosas con la ayuda de Dios. Era como esa parte del mercado y estudiando diferente, algo diferente que no se encuentra en el entorno. Entonces, tratar de ganarse ese, ese mercado, ¿no? Ese era mi. Claro, sí. Ok, súper, no, súper, pues felicitaciones y adelante. Ahí lo que le toca, lo que usted está diciendo, tratar de mirar a ver qué se pueden inventar, qué cosas nuevas pueden sacar, romper esos paradigmas que tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, yo conocí a un loco que en algún momento lo que hizo fue cambiarle la forma a las empanadas. ¿Cierto? O sea, salió del estilo tradicional de como de media luna, ¿sí? La empanada tradicional, y lo que hizo fue cambiarle la forma. Lamentablemente tuvo unas situaciones ahí personales, le estaba yendo muy bien, porque realmente ese era su valor agregado. Entonces mandó a hacer unos moldes y eran totalmente diferentes, eran empanaditas de estrella, empanaditas, bueno, ¿cuáles eran las otras figuras que habían? Había unas que parecían como una arepa, ¿cierto? Pero era empanada. Bueno, realmente ese era como su valor diferencial, ¿no? Y pues bueno, y uno también ve, ¿no? Digamos otra serie de estrategias, ¿no? Pizza por metros, pizza cuadrada, o la pizzita digamos, como personal redondita. Bueno, ya eso uno lo determinará en el sentido en la forma que vaya a ir evolucionando y el mismo mercado le irá diciendo si sí acepta o no, ¿no? Esa también hace parte de ese proceso de exploración de las organizaciones, ¿no? De las empresas. Entonces, en la medida en que se vayan explorando quizás nuevos sabores, nuevas combinaciones, eh, a la gente le gusta mucho eso, ¿no? O sea, encontrar cosas supremamente diferentes. Y bueno, aunque hay regiones que son como muy tradicionalistas, bueno, eso dependerá, ¿no? Ya eso, cada uno se encarga como de entender e ir haciendo poco a poco esas diferentes incorporaciones, ¿cierto? Entonces, pues bacano, chévere, chévere, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Y a los compañeros también, si alguno quiere aportar. Estamos también pensando en burrito y esas cositas también. Vamos a ver, Ah, permite que todo vaya evolucionando de la mejor forma. correcto, así es, así es. El asunto es nunca desfallecer. Bueno, entonces Leonardo dice que el mundo es cambiante y se necesita un diagnóstico en la situación actual. Correcto, permanentemente es importante, Leonardo. Así es, permanentemente estar haciendo ese diagnóstico, estar mirando qué estoy haciendo, cómo voy, obviamente, y mirarlo desde las diferentes perspectivas de la organización, ¿no? Mirar cómo voy financieramente. Por lo regular, siempre las empresas o los gerentes tratan de preocuparse en ese aspecto, ¿no? Más en lo financiero. Y claro, porque es importante, ¿no? Si el negocio, si la empresa no está dando, pues caramba, allí tendremos que, digamos, establecer algún tipo de estrategias en relación a eso, ¿no? Entonces, si el negocio no da, pues caramba, apaga y vámonos, ¿no? Pero digamos que como parte de esos diferentes evaluaciones y de esos análisis, está cómo voy desde esa perspectiva financiera, entendible totalmente, ¿cierto? Esos indicadores financieros son importantes. ¿Cómo voy en procesos? ¿Mm? ¿Cómo voy en mi aprendizaje? ¿Sí? O sea, estoy madurando permanentemente esas diferentes
situaciones que se dan dentro de la organización, ¿cierto? O esos diferentes escenarios en los que se ha contemplado, o esas diferentes, que hemos superado, los he ido, estoy generando gestión de conocimiento para precisamente madurarlo de una u otra manera, poderlo apropiar de manera adecuada y que haga parte de ese crecimiento como organización, ¿no? La normativa, bueno, toda esa serie de elementos, pero estarlos evaluando de manera permanente, ¿no? Por eso sigo siendo insistente, ¿no? La DOFA es la que me permite a mí como entender esos diferentes aspectos. Ahora, si soy un poquitico más, no sé, quizás de pronto quiero como parte de ese diagnóstico, claro, sí, la DOFA, pero quiero incorporarme en nuevas herramientas, pues está el cuadro de mando integral, ¿cierto? Donde me mide esos diferentes factores, esas diferentes perspectivas de la empresa, las 4 perspectivas, y pues claro, también de una u otra manera me va a ayudar a potencializar y entender claramente cuáles son esas diferentes dinámicas en las cuales me encuentro como organización, ¿cierto? Eso es muy, muy, muy importante también. Entonces, la DOFA o el cuadro de mando integral. La DOFA como parte del diagnóstico y entender cómo voy, ¿no? Si he cambiado o no he cambiado, cómo ha sido esa transición, cuáles son esas variables que están ahí, que quizás de pronto a veces a simple vista no los puedo identificar, pero pues haciendo la exploración más profunda podré encontrarlas y pues tenerlas ahí como identificadas y trabajar en esas diferentes variables. Y el cuadro de mando integral precisamente para saber cómo lo estoy llevando a cabo y pues bueno, cómo voy en esos diferentes relacionamientos de esas diferentes fases, ¿no? De esas perspectivas que nos entrega el cuadro. Entonces, también tenerlo presente ahí como parte de esa oportunidades de mejora para las organizaciones. Y que como gerentes, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Eso es como las dos tablas, las dos herramientas fundamentales. Pero bueno, en razón a lo que nosotros nos compete el día de hoy, ya me estaba yendo por otro lado, en relación a esas herramientas y aspectos orientados hacia la investigación de mercados, pues sería la DOFA, ¿no? Para poder identificarlos claramente. Bueno, entonces, en ese sentido, muchachos, recordarles que el próximo 8 cierra la evaluación número 2 y se da apertura a la evaluación número 3. Entonces, para que lo tengan ahí presente, los que no han presentado la evaluación, pues digamos que pues, se vayan poniendo ahí, pues ya se va acercando la fecha de cierre. Y los que les gusta estar como al día con el tema, no dejarse colgar, pues bien, porque pues ya vamos a dar apertura a la evaluación número 3 el próximo viernes. Bueno, eso era todo. Muchachos, agradecerles a todos su asistencia, su participación y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Una feliz noche para todos. Gracias.